Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda nuevamente el pastor Gerardo Núñez de su iglesia Centro Libre en Corona, California. Espero que se estén gozando con todos los mensajes que se han presentado por medio de Facebook, de YouTube y otros medios. Espero que se estén gozando y que esta enseñanza que se está trayendo a través de los medios sociales esté llenando su corazón. En esta ocasión, en esta mañana tan hermosa, vamos a estar hablando de por qué tenía que morir Cristo en la cruz y por qué tenía que sufrir Él esa agonía, por qué tenía que sufrir esa vía dolorosa. Y espero que abras tu corazón y pongas tu mente dispuesta para entender este mensaje. Vamos a hacer lo posible de ir despacio para que lo entendamos todos mejor. Amén. Acompáñame en una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más, exaltando tu nombre, Padre, en esta mañana y declarando tu poder y tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que el poder de la resurrección, Padre, invada toda la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que en esta mañana nos quites el velo a los que no hemos mirado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie, absolutamente nadie va a ir al Padre sino por Jesús, no por imágenes, no, por Jesús. Padre, que en esta mañana, Padre, tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestros corazones para hacer los cambios que tenemos que hacer para poder alcanzar tu gloria, mi Dios amado. En esta mañana, mi Dios amado, tomamos la autoridad para atar, amarrar y encadenar todo espíritu incrédulo que quiera venir a perturbarnos, todo trabajo satánico de brujería, hechicerías, salaciones, velaciones, conjuro, triángulo demoníaco y toda bola de cristal se cancela, se anula con el poder de la palabra. Y declaramos, mi Dios amado, que en esta mañana tu palabra, Señor, cobra vida en los corazones de aquellos que no han creído que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Oh Señor, en tus manos nos ponemos y desde ya que tu Espíritu Santo entre a todos los corazones de los que nos están escuchando y nos están mirando, Padre, y que tu Espíritu Santo les dé la convicción que el único camino se llama Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, ya que me han acompañado en esta oración, vamos a navegar un poquito en las Escrituras. En Hebreos 10, 19, 20 nos dice así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesucristo fue torturado, fue masacrado cruelmente por unos verdugos, fue chicoteado, le dieron 39 latigazos y su carne se abría en cada latigazo, porque si tú ves lo que usaban de látigos, no era un látigo común y corriente, era un látigo que tenía partículas de metal y en cada latigazo se abría su carne y poco a poco ese velo se iba rasgando, se iba abriendo por mitad. Ese velo se estaba abriendo por medio de su carne. En la antigüedad el pueblo de Dios tenía un tabernáculo para ir a adorar a Dios. Ahí es donde iban ellos a encontrarse con el Señor y el Señor les daba las instrucciones. El Señor le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo. Le digo, y ahí voy a habitar yo y yo de ahí les voy a hablar. Y en Éxodo 25, 8 y 9 dice,
y harán un santuario para mí. Dios hablándole a Moisés, porque él quería todo el honor y toda la honra para él, porque él era Dios. Pero los israelitas, aún haber mirado tantos milagros, aún querían ellos ver a Dios. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Eso lo vemos en Éxodo 25, 8 y 9. Y en el Éxodo 25, 22, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Mira qué hermoso nuestro Padre Celestial. Quería él mostrarse a su pueblo de Israel, le quería dar instrucciones al pueblo de Israel y le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo. Era una tienda de campaña enorme, muy grande la tienda de campaña, y le mostró a Moisés exactamente cómo él quería que se hiciera esa tienda de campaña. En Éxodo 25, 40 nos dice, mira, y hazlos conforme al modelo que te he sido mostrado en el monte. Cuando Dios le llama a Moisés que fuera al monte, él le da una visión. Le da una visión a Moisés de lo que él quería, de lo que Dios anhelaba para su pueblo, para poder tener una comunión muy estrecha con su pueblo. Él quería mostrarse al pueblo de Dios. Y escogió esta carpa enorme, este tabernáculo enorme, para poder platicar con su pueblo. Y le está diciendo a Moisés, lo vas a hacer conforme se te fue a ti mostrado en el monte. Quiere decir que se le abrió una visión a Moisés y el Señor le mostró lo que él quería hacer. Pero ese tabernáculo fue una sombra, una copia de la realidad en el cielo. O sea, el Padre ya sabía que iba a mandar a su Hijo, ya sabía lo que iba a pasar, y Él estaba preparando a su pueblo, porque Él sabía que ese tabernáculo que le dijo a Moisés que hiciera era la sombra de lo que había de venir. Fue una figura terrenal de una realidad que ya estaba pasando en el cielo. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, entonces Dios hizo su plan maestro. Todo era preparado así para Dios. Era necesario que pasara todo esto para un plan y un propósito que tenía Dios, que aún tú y yo quizás no lo comprendamos, pero Él es infinito. Él sabía lo que estaba haciendo. Y a través de este tabernáculo le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo merezco toda la honra, yo merezco toda la gloria, yo merezco toda la alabanza. Necesito que mi pueblo me adore, necesito que mi pueblo me glorifique. Y el pueblo tenía que ver algo físico. Y Dios dijo, voy a hacerles el tabernáculo para que me vean y poder hablarles a ellos a través de ese tabernáculo. En Hebreos 8:5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, ya me imagino a Moisés cuando le habla al Señor, que le dice que suba al monte, que quiere hablar con él, y sube Moisés. Entonces Dios le empieza a mostrar lo que él quería. Imagínate qué hermoso sería ahorita que el Señor te mostrara a ti lo que Él quiere de ti. Y quizás ya lo hizo, pero quizás tú no lo comprendes, no lo asimilas, porque el velo quizás no se te ha quitado a ti. A lo mejor no has abierto ese velo y sigue ese velo interrumpiendo la visión que Dios te ha dado. Ya te la mostró a ti, pero sigues de incrédulo. Aquí en el velo, en el tabernáculo, en este tabernáculo se ofrecían los sacrificios de animales para reunirse con Dios.
Así como Cristo se ofreció por nosotros, Él puso su sangre por nosotros. Y lo vemos en Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura? Para nosotros ahora nosotros tenemos acceso directo junto con Cristo. ¿Quién pagó por ti? ¿Quién dio su vida por ti? ¿Quién derramó su sangre por ti? Fue Cristo. Ahora tenemos acceso directo para ir confiadamente al lugar santísimo acompañados de Cristo. En el tabernáculo de Moisés, el sacerdote entraba una vez al año, donde la presencia de Dios aparecía. Lo vemos en Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Se tenía que hacer sacrificios. Ahora estamos mirando que para el perdón de los pecados se hacía un sacrificio. Ellos degollaban los corderitos, los becerros y ofrecían la sangre. Así Cristo, su sangre fue derramada por ti y por mí para librarnos de todo pecado, limpiarnos, purificarnos. Ese significado grande de ese precio tan alto que se pagó en esa cruz del Calvario. Eso lo vemos, como te dije, en Hebreos 9:7. Pero cuando entraban al tabernáculo, para entrar al lugar santísimo, existía una cortina. Y no cualquier persona podía entrar a abrir la cortina y entrar allí. Tenía una cortina prohibitoria que protegía el lugar de su gloria. Cuando Cristo expiró, esa cortina se rompió, se rasgó en dos pedazos y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Dónde lo vemos eso? En Mateo 27:51 dice así: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, en el tabernáculo existía un velo. Pero gracias al precio de la cruz, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, como lo vemos aquí, dice que el velo se rasgó. Y gracias a esa abertura del velo es cuando tú y yo podemos entrar confiadamente a platicar con Dios. Tenemos ese acceso directo. Muchas personas todavía tienen ese velo y no comprenden que Jesús es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Ellos buscan la salvación a través de imágenes, a través de otros dioses que ya murieron, y esos dioses jamás van a resucitar. Nuestro Dios, nuestro Rey, el Hijo de Dios, Él sí murió, pero resucitó para darnos vida eterna junto con Él. Ahora Él rompió ese velo, podemos venir confiadamente a ir y a platicar con nuestro Padre. El Mateo 27:51 dice aquí: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A través de ese velo, mi amado hermano, oye bien lo que te voy a decir. Se rompió ese velo. Tenemos acceso directo con nuestro Padre Celestial. Ahí donde tú estás, no sé dónde te encuentres. Quizás estás en casa, quizás estás en tu trabajo. Y quizás buscas y quieres ver a Dios, quieres mirarlo. Quiero que sepas que está cerca de ti. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Rompe ese velo. No tienes que ir a ningún lugar a encontrarte con Jesús, a encontrarte con Dios.
Él está ahí está cerquitas de ti, ahí donde tú estás, pídele, platica con Él. En Hebreos 10, 19, 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando el sacerdote entraba en el templo con pecado, el sacerdote moría en el tabernáculo de Moisés. Por el sacrificio de Cristo, su santidad nos protege a nosotros. Por eso, cuando Cristo dijo en Juan 2, 19 y 20, respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Por qué dijeron eso? Porque los judíos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Quizás en la mente de Cristo estaba: mátenme. Y me convertiré en el centro mundial de reuniones. Porque Cristo estaba conectando el tabernáculo de Moisés con su cuerpo. Él sabía que ese templo ya no iba a existir más. Él sabía que al quitar el templo de Moisés, el tabernáculo, Él iba a ser ahora el nuevo tabernáculo. Y es lo que sucedió. Y ahora que resucitó Cristo de los muertos, Él es el tabernáculo. Muchas personas ahorita están temerosas con el coronavirus y están en sus casas quizás diciendo: ¿cuándo irá a pasar esto para ir a la iglesia? ¿Cuándo irá a pasar esto? Necesito ir al templo. ¿Cuántas veces las personas ignorantemente no comprenden de que el templo, el tabernáculo de Moisés ya pasó? Y nos olvidamos de clamar el tabernáculo nuevo que es Cristo. Él es el templo. ¿Cuántas veces? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Dicen que tenemos que estar en casa no sé cuántos días, que estamos en cuarentena. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Qué haces? ¿Comes? ¿Duermes? ¿Te bañas? ¿En realidad te has puesto a orar? ¿En realidad te has puesto a ayunar? Porque no es necesario que vengas a un templo. El templo es Cristo. Ahí donde tú estás, arrodíllate, ten reverencia y ponte a orar, ponte a platicar con el Padre. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Es bueno congregarnos para vivir en armonía, para dar testimonio de que somos cristianos. Pero lo más importante es que tú lo busques. Donde te encuentres, ahí tú clames a Él. Él te va a estar escuchando. En Mateo 12:6 dice: Cristo fue el último cordero de la expiación, el cordero de la Pascua, el sacerdote final del templo final. Todos ellos pasaron, pero Él permanece. En Mateo 12:6 nos dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso nos lo dice el Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Les estaba diciendo a los judíos: yo soy más que el templo, yo soy el templo. Y eso te lo estoy diciendo a ti también. Él es el templo. No necesitamos edificios grandes para poder sentir su presencia. Ahí donde estás, tú clama y Él va a responder. Tú búscalo y tú lo vas a encontrar.
El tabernáculo de Moisés era la morada de Dios, pero ahora está en Cristo. Si lo aceptas tú en tu corazón, también va a estar en ti. En Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Él es inmutable, omnisciente, soberano, eterno, omnipresente. Por eso la presencia de Dios está en Cristo. Él es Dios y cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con Dios. Es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no te confundas, la Santísima Trinidad, el Padre no puede ser el Hijo, ni el Hijo puede ser el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo puede ser Dios. Cada quien tiene una tarea, pero es el mismo. Dice que el Padre tuvo que mandar a su Hijo. Y su Hijo dice, me voy y les voy a mandar al Consolador. Son los tres en uno. Pero gracias a la resurrección, gracias a que Cristo venció la muerte, pecado, enfermedad y muerte fueron destruidos. Gracias a este precio tan grande en la cruz, nosotros ahora podemos tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La palabra de Dios aquí nos está diciendo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo le estoy pidiendo a Dios que te quite ese velo. Si no has entendido tú el precio de la cruz, el precio de derramar toda su sangre. Él quiere que le adoremos a Él. No hay imágenes que tienen manos y no palpan, ojos y no ven, oídos y no oyen. Esos son figuras. Tú adora al Padre, al que está vivo, adora a Jesús, porque Él resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, Cristo pagó el precio de la cruz. Él fue el Cordero. Él derramó su sangre y por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y nos dice así, porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? Hay un solo mediador, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Grábatelo bien. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Yo le pido a Dios Todopoderoso que rompa ese velo que te ha impedido ver la verdad. No adores a imágenes, y las imágenes no te van a salvar. El único mediador, el único que pagó el precio, el único que merece honra y gloria es Jesús. Él es el que derramó la sangre por ti. Él es el que sufrió los chicotazos, la corona de espinas, los insultos. Él lo sufrió por ti. Y gracias a esto el velo se ha rompido. Si tú todavía no lo ves así, pídele a Dios que rompa ese velo para que tú veas la verdad y ya no estés adorando lo que no vive. Nuestro Dios está a la diestra del Padre. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él es el camino, el único camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los cristianos de muchas otras religiones, que nosotros no tenemos que tener un centro geográfico para encontrarnos con Cristo. Nosotros tenemos que creer lo que dice la Escritura, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Él resucitó.
Mi Dios no está muerto, Él está vivo. Una vez en Juan 4:20 al 23 dice que Jesús se encontró con una mujer adúltera, por cierto, y empezaron a conversar, y en la conversación le dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre quiere nuestra adoración. Por eso en el tabernáculo de Moisés hizo este tabernáculo y se lo muestra a Moisés, porque él quería ser adorado, quería ser venerado. Pero ahora, por medio de Jesucristo, nos está diciendo aquí que ni en Jerusalén, no, ahora donde tú te encuentras, tú puedes adorar a Dios, puedes clamar a Dios, porque Él de veras busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que seamos una alabanza caminando, que seamos una adoración a Dios caminando en todo lo que hagas. Desde que te levantas tienes que adorar a Dios, no tienes que ir a un templo. Ahí donde estás, adora a Dios. Y ponte en sus manos. Donde estés trabajando, adora a Dios. Cuando vengas a congregarte para estar todos reunidos, porque es necesario que estemos reunidos, pero no para que encuentres a Dios. Dios tiene que estar contigo todo el día, a las 24 horas del día, aún en tus sueños. Tú tienes que estar con Dios, tienes que tener la certeza de que Él busca esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No nada más cuando los ven, no nada más cuando los escuchan, sino cuando cierras la puerta de tu casa. Él quiere que le adores. Levantemos un lugar de adoración para Él en nuestras casas, para poder mostrarles a nuestros hijos cómo se debe adorar el Padre. Gracias, porque les mostró el tabernáculo, y ahora el tabernáculo es Cristo. Aleluya, Dios bendiga su palabra. Por eso cuando vino Jesús, vino para ampliar las limitaciones geográficas del templo, que ahora es Jesucristo, y Él tiene que ser adorado y glorificado donde quiera que vayamos. Pero igual que los judíos decían: muéstranos al Padre y nos basta. Y muchos todavía quieren ver al Padre, porque ignorantemente le están pidiendo a ídolos que no tienen vida. Y muchos todavía desesperadamente quieren ver al Padre. En Juan 14:9 nos dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice: muéstrame al Padre? El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, y el que cree en Jesús cree en el Padre, porque son la deidad. Jesús está vivo, Jesús está vivo. ¿Quieres recibir a Dios? Yo quiero recibir a Dios. En Mateo 10:40 me dice: el que a vosotros recibe,
a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, estás recibiendo a Dios. Esa alabanza tiene que ser continua en tu ser, porque ya tienes a Dios contigo. Te voy a contar un poquito lo que me sucedió a mí. En el año, deja estar seguro, en el 2000, fue en el 2005. En el 2005, yo estaba caminando por una calle y miré a una persona que venía de su trabajo, trabajaba en la construcción, lo podía ver en su traje de construcción que traía una cachuchita, se miraba pues que trabajaba en construcción. Entonces yo iba caminando, y empiezo a conversar con él. Y se me queda mirando y me dice, yo veo que tú necesitas mucha ayuda. Y yo me le quedo mirando, ¿O de qué me estás hablando? Y me dice, yo conozco a una persona que te puede ayudar en la necesidad que tú tienes. Y yo me quedo, pues, ¿cuál es mi necesidad? Pensé en mi mente, mi necesidad es mucha. Y quería ubicarme yo de qué me estaba hablando. Y me dice este joven, me dice, te voy a presentar a una persona que te pueda ayudar a salir de todos los problemas que tú tienes. Y para entonces yo ya estaba serio mirándolo, pero no sabía qué hacer. Y me dice, ¿te gustaría conocer a esa persona? Y yo volteo a mi alrededor mirando, pues, ¿dónde está esa otra persona que me quiere presentar? Y yo le dije, sí, me gustaría conocerla. Y recuerdo que agarra su cachuchita y la avienta al suelo y dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Y como estábamos en la calle, en esa licor tienda que estaba ahí, estaba pasando mucha gente y yo miraba que se burlaban y se reían de mí. Pero yo no me enfocaba en ellos, mis ojos estaban fijos, mi mirada estaba fijamente en ese joven. Entonces me dice, ¿lo quieres aceptar en tu corazón? Y le dije, pues sí. Y este joven me tomó de las manos y hizo una oración y me dijo, repite conmigo. Yo no sabía lo que él estaba haciendo, pero yo le estaba entregando mi vida a Jesús. Y yo escuchaba que la gente se burlaba y decían un montón de cosas que no recuerdo, nada más escuchaba que murmuraba la gente. Y yo seguí repitiendo la oración que él me dijo que repitiera. Y cuando terminamos la oración, sentí en mi cuerpo muy livianito. Y él se me queda mirando y él estaba muy contento. Y me dijo, hoy hay fiesta en el cielo. Yo no comprendía de lo que él me estaba hablando. No comprendía. Pero lo que estaba pasando ahí, que yo estaba creyendo en Jesús y él estaba resucitando en mí.
La resurrección de Cristo no es que Él resucitó de los muertos, es que tú estás resucitando de los muertos. Cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, el que está resucitando eres tú para vida eterna. Esa es la resurrección de Cristo. Que tú comprendas que solamente Él pagó un precio. Ningún santo, nadie más te va a ayudar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo ahí comprendí. Yo comprendí que yo resucité de nuevo, y desde ese día mi vida jamás fue la misma. Fue la misma. Ya no podía pecar porque me redarguía el espíritu que algo estaba haciendo mal. Gracias a ese joven. Y recuerdo que yo, cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo me quedé mirándolo y le digo, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Y me dice, apúntalo. Y apunté su número de teléfono. Yo no recuerdo su apellido, pero sé que se llamaba Juan. Juan, y no recuerdo su apellido. Puse Juan y su número de teléfono. Y empecé a caminar yo para mi casa. Y sentía que como que iba flotando, entonces tuve que amacisar mis pies para saber que estaba en la tierra, y volteo para atrás a ver al joven y ya no lo miré, y seguí caminando, y al siguiente día le llamo por teléfono y ese teléfono no existe. Y comprendí que era Jesús, que era Dios, que me estaba alcanzando a mí. Y empezó a trabajar Él en mi vida. Después conocí a otra gran persona. Una persona que yo amo mucho. Al siervo de Dios, a Eleazar Chávez. Él me hablaba de este Cristo. Después de que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo no sabía que lo había recibido, no sabía las escrituras. Eso me sucedió a mí, sentí eso, pero yo no entendía. Y cuando conozco al siervo de Dios, a Eleazar Chávez, recuerdo que él me hablaba de Dios, de Jesús. Y yo le decía, ¿qué me va a enseñar a mí usted, Señor? Si yo fui criado con monjitas toda mi vida en un colegio católico. Según yo sabía la Biblia. Según yo había conocido de Jesús. Y él insistió tanto porque yo miré en ese hombre un cambio muy grande. Porque Cristo ya había resucitado en él. Y empecé a mirarlo, un ejemplo en él, en su esposa. Y ellos me empezaron a mostrar a ese Cristo resucitado. Ellos me empezaron a decir que Cristo había vencido la tentación, que yo también lo podía hacer a través de él. Y entonces ahí me acordé de lo que había sucedido un año antes, que yo había aceptado al Señor. Y yo le dije, yo ya lo acepté, y le empecé a platicarles, eso es Jesús. Y recordé que ya había resucitado en mí y empezó un proceso. Y Él me trajo aquí a esta iglesia, que es su iglesia, Centro Libre, Iglesia Misionera, aquí en Corona, California. Con el gran siervo de Dios, el apóstol Frank Franco, que yo bendigo mucho la vida de ese varón. Gracias a el trabajo que hizo Eleazar Chávez de traerme a este lugar, Dios, usando al apóstol Frank Franco, me ayudó a mí para ser liberado de muchas maldiciones.
porque me mostró las Sagradas Escrituras. Y gracias al apóstol Franco, ahora les sirvo a ustedes como pastor. La honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios es el que da el crecimiento. Pero yo bendigo la vida de estos siervos que Dios puso en mi camino para poder ser el siervo que soy. Yo bendigo sus vidas. Yo conocí a Cristo en una calle, no fue en un templo. Y te anda buscando donde quiera que tú estés. No hay lugar donde te puedas esconder. Dios te va a encontrar, Jesús te va a encontrar y te va a mostrar a ti la resurrección, porque tú tienes que resucitar de los muertos. ¿Cómo de los muertos? Cuando estábamos en los deleites del pecado. Es tiempo que resucitemos para estar juntamente con Cristo en esos lugares celestiales. Dios bendiga su palabra. Muchas veces queremos tener la presencia de Dios y en Juan 2:23 nos dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Oh, Dios bendiga su palabra. Oh, te alabo Jesús, porque al decir yo te alabo Jesús, le estoy diciendo al Padre, te alabo Padre. Lo que tienes que comprender, ninguna imagen te va a salvar. El único que salva es Jesús. Él es el que dio su vida por ti. Sí, pero yo quiero honrar al Padre. ¿Cómo le hago? Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Tenemos que honrar a Jesús por lo que hizo por nosotros. Tenemos que honrar a Jesús. Cristo es el único que murió y resucitó de los muertos y sigue vivo. Sí, hermano, pero yo veo que en la Biblia muchos resucitaron de los muertos. Sí, pero volvieron a morir. Todos los nombres que están en la Biblia volvieron a morir. El único que no murió es Jesús. Y sigue vivo, sentado a la derecha del Padre. Él es el único abogado. Quítate el velo. Él es el único abogado, el único que puede interceder por nosotros. Es Jesucristo. No dejes que nadie te engañe. Él es el único, Él es el camino, la verdad. No hay otro camino. Él es el único camino. No hay otro que llegue al Padre. Él es Jesús. Él es el único Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él hay vida eterna. Él es el único que pagó el precio por ti y por mí. Su sangre es la que nos purifica. Su sangre es la que nos pone las vestiduras blancas. Su sangre es la que nos saca de esa maldición. Es su sangre. Oh, Padre, Dios bendiga tu palabra. Oh, Santo. Él es el príncipe de paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el admirable. Él es el consejero. Él es el príncipe de paz. Él es la piedra angular. Él es la roca. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el santo. Él es el juez. Él es la luz del mundo. Él es el yo soy. Él es el Hijo de Dios. Hijo de hombre. Él es el verbo. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo de vida. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.
Él es Emmanuel. Él es el pan de vida. Él es el buen pastor. Él es el cordero que fue inmolado. Él es el libertador. Él es el mediador. Él es la roca. Él es el salvador. Él es la resurrección y la vida. Él es la vid verdadera. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso tenía que sufrir, por eso tenía que resucitar, porque si no hubiera resucitado, en vano es lo que nosotros los cristianos creemos. ¿Qué quiere ser cristianos? Seguidores de Cristo. Nosotros no seguimos a ningún hombre, nosotros no seguimos a ningún otro Dios, nosotros seguimos al verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros seguimos a Jesús, al que pagó el precio por nosotros y resucitó de los muertos. Es el Dios que nosotros servimos y que nosotros seguimos. Nosotros no seguimos a ningún ser humano. Atrévete, atrévete. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, es la oportunidad que Dios te está dando de recibirlo como el único y suficiente Salvador. Hagamos merecedor el precio de la cruz, respetándolo. Hagamos merecedor el precio de la cruz, adorándolo, glorificándolo. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh santo Dios, hoy estamos, Padre, adorando y glorificando tu santo nombre, declarando, mi Dios amado, que tú eres nuestro único Dios. Oh, santo, santo, santo es tu nombre. Oh, ahí donde estás, dile: Padre, perdóname si le has fallado. Hoy es el momento. Hoy es el momento de que te arrepientas. Si has estado en idolatría, renuncia a toda la idolatría. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Ríndete a Jesucristo, ríndete a Jesucristo. Oh Padre Santo, en este momento, Padre, venimos, Padre, orando, Padre, por todo el mundo, que les quites ese velo, Padre, que les ha impedido ver el precio de la cruz, que les ha impedido aceptar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Padre, en este momento, que la resurrección ahora rompa todo velo de incredulidad en esos corazones que no han querido aceptar y creer que Dios, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy se rompe todo velo, Padre, con el poder de la palabra. Ahora, mi Dios, atamos, amarramos y encadenamos las fuerzas del maligno. Se cancelan, se anulan con el poder de la palabra, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y decretamos y establecemos que la sangre del Cordero limpia la atmósfera de este globo terráqueo, de norte, de sur, de este y oeste. Y las bendiciones de la resurrección, las bendiciones de Cristo vienen sobre todo este mundo entero. Padre, lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaramos victoria en este día. Gracias, Padre, porque nos concedes una vez más ser expositores de tu palabra, y gracias por haberme encontrado, gracias por haberme salvado, gracias por el regalo que me diste, que es Cristo. Gracias por este regalo. Ahí donde estás, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar al Rey, empieza a adorar al Rey, empieza ahora, empieza a adorar al Rey. Glorifica su nombre, glorifica su nombre. Él merece la honra, Él merece la gloria y toda la alabanza. Gracias Jesús por el precio de la cruz. Gracias por derramar toda tu sangre por mí y por ti. Gracias, oh Santo Espíritu de Dios, toma control de nuestras vidas. Ahora, Espíritu Santo, que el poder de la resurrección
inunde toda la tierra ahora. Que toda la tierra comprenda que tú eres el único Dios verdadero, que ninguna imagen puede hacer nada, porque las imágenes nada pueden hacer, pero tú sí, porque estás vivo. Te damos la honra, te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gracias, mis amados hermanos, una vez más por estar con nosotros. Sigamos adorando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te recuerdo, mi amado hermano, si sigues trabajando y sientes en tu corazón de seguir apoyando este ministerio, ahí vas a mirar los números de teléfono o cómo hacerlo por medio de la internet. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Reciban un abrazo a la distancia. Bendiciones. Se despide el pastor Gerardo Núñez de su iglesia misionera Centro Libre, aquí en Corona, California. Bendiciones.